Bueno, pues buenas tardes, qué gusto ver a tantos amigos aquí juntos con un tema apasionante como es Felipe Ángeles. Agradezco mucho a los tres mosqueteros el que me hayan invitado vía Víctor Hugo. ¿Quieres tú presentarme o me autopresento? Me autopresento. Bueno, yo estudié filosofía en la UNAM, de ahí me viene la rebeldía, hace muchos años. Y después, ya cuando me preguntan, pues lo único que digo es que soy escritora. Tengo novela, tengo ensayo, tengo cuento, tengo teatro, también he hecho teatro, y también me considero, allí estoy dentro de la Sociedad de los Escritores de Morelos. Agradezco mucho a mis compañeros que están aquí, que nos hemos convertido realmente en un grupo interesado los unos en los otros, en nuestros trabajos de literatura o de ensayo, o como en este caso, pues una intervención en torno a un personaje como Felipe Ángeles. Aquí estamos. Les agradezco mucho su presencia, mis amigas, en fin. Y luego, por otro lado, pues también yo me presento como activista. Yo soy adherente de la sexta declaración de la Selva Lacandona, lo cual en síntesis quiere decir que soy zapatista. Entonces, desde allí voy a hacer la lectura de Felipe Ángeles. Y sí, efectivamente, yo a Felipe lo conozco, así cuate, ¿no? Felipe lo conozco. Y desde el 92, cuando yo trabajaba en la editorial Domés, y entonces mi jefe quiso hacer un libro de Felipe Ángeles y no había nada. O sea, en ese momento no estaba lo de Gili todavía, lo de Elena sí, pero no lo focalizamos entonces. Y entonces él empezó a hacer un libro muy interesante que no traje, pero es un libro que trae las cartas de Felipe Ángeles a Maytorena, trae las partes de guerra, sobre todo la descripción de lo que fue la batalla que lo lanza con el mote del artillero de Villa, que es la de Zacatecas, y trae ya el juicio, parte del juicio de 1919, que es el que retoma en especial y concreto Elena Garro en su maravillosa obra de teatro Felipe Ángeles. Bueno, así como invitar a hablar de un militar del tamaño de Felipe Ángeles, a mí me hizo vuelo en la cabeza por muchos lados. Primero me acordé de un general que fui amiga de él, y que es el general Francisco Gallardo, que ya murió. Francisco Gallardo, al igual que Ángeles, intentó hacer un ombudsman adentro de los militares, razón por la cual fue degradado militarmente y fue metido a la cárcel y maltratado de una manera brutal. Estuvo en la cárcel cerca de 9 años. Yo lo conocí ya saliendo, aunque también estuve desde afuera escribiendo y luchando por él. Y me recuerda a Felipe Ángeles, porque son esa aguja en un pajar, sacar del ejército mexicano una persona ética, una persona con valores, una persona con ideales, es verdaderamente una aguja en un pajar. Yo conozco al ejército mexicano, ahora que estaba Víctor Hugo haciendo la historia de ellos, pues a partir de Amaro, a partir del asesino de Amaro en los años 40 con Elías Calles. Y a partir de allí, todo este embrutecimiento del Estado, del ejército, que lo conocí en las calles en 68. Y desde ahí a mí no se me quita quién es el ejército mexicano. Hoy en las calles, cuando había una marcha siempre zapatistas, la gente, por ejemplo, la primera manta que avanza es una manta que dice no a la militarización, no a la militarización. Los pueblos están hasta acá de la militarización, y eso los ha llevado también a decir que están en guerra, que el Estado les ha declarado la guerra. Por eso estamos en una campaña que empezó en junio y que tiene niveles nacionales e internacionales, en donde decimos alto a la guerra en contra de los pueblos zapatistas, y hoy lo hemos hecho más amplia, y es alto a la guerra en contra de México, y alto a la guerra pues también mundial o globalizada. Entonces sí vemos que el puntero de esta guerra tiene que ver con el militarismo. Por eso es que los compañeros y compañeras salen con la primera manta que sale, por ejemplo, el 12 de octubre, pero también en las reuniones Xochimilco del agua y de la vida, también los otomíes en resistencia en contra de los granaderos que les ha aventado Batres, en fin, es todo esto. Pues la primera consigna es para nosotros no al militarismo. Y parece que vamos nadando contra la corriente, porque los militares son, por primera vez en la historia del país, son además empresarios. O sea, son los empresarios más importantes del gobierno y del Estado.
lo cual es gravísimo, es gravísimo, es gravísimo. ¿Por qué? Porque podríamos hacer una lista muy grande de los asesinatos del ejército. De 68 para acá hay una cantidad que apabulla, ¿verdad? Voy a tomar nada más una. Ayotzinapa. Ayotzinapa queda claro por el GI y queda claro por los padres de familia, que son los voceros de este movimiento, los voceros auténticos de este movimiento. Queda claro que el ejército se le ha tapado la cara. Sí hay ahorita 19 detenidos, son delincuentes, eso lo dice uno de los padres de familia, pero no son los que ellos señalaron como responsables de la desaparición de nuestros muchachos, de nuestros 43. Entonces creo que esa reflexión a mí se me vino encima cuando me topo con un personaje que quiero mucho, que se llama Felipe Ángeles, y del cual voy a leer para que porque yo soy muy guitarrera, entonces para acotarme a mí misma voy a leer. Bueno, y dice así, y digo así: el general Felipe Ángeles es una aguja en el pajar, es un tesoro guardando la memoria de un hombre con ideales, ética, elegante, culto, que acabó asesinado por órdenes del entonces dictador autoritario Venustiano Carranza. El general Ángeles fue sometido a un juicio espurio, inconstitucional, que antes de comenzar había decidido ya fusilar al general Ángeles. Pocos minutos antes de que lo mandaran al paredón, dijo: mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. La sangre de los mártires fecundiza la buena causa. Felipe Ángeles nació en Zacualtipán, Hidalgo, en 1868. Su padre peleó contra la invasión norteamericana primero y después en contra de la francesa. Siendo muy joven, ingresó al Colegio Militar Porfirista. Prosiguió sus estudios militares en Francia y cuando cayó Porfirio Díaz y triunfó Francisco I. Madero con la bandera de la democracia, Ángeles regresó al país, siendo nombrado por Madero brigadier y director del Colegio Militar. Enseñaba matemáticas y balística. De ahí uno de sus primeros motes, que era el matemático, así lo llamaban en el ejército, el matemático. Alentaba en su enseñanza el humanismo y el libre albedrío en contra de la disciplina ciega y autoritaria. Esto dentro del ejército es verdaderamente una bomba de tiempo, ¿no? Coincidía con Madero en los paseos a caballo en los alrededores del castillo de Chapultepec. Sus caminatas los hicieron amigos. Madero lo envía a Morelos para derrotar a los zapatistas. Es muy interesante leer las páginas que escribió Ángeles acerca de su incursión en las zonas zapatistas. Dedica un texto para reflexionar en el por qué se levantó Genovevo de la O, este zapatista tan importante. Y hay toda una reflexión de Felipe Ángeles sobre su enemigo Genovevo de la O, y pongo enemigo así porque voy a explicar por qué. Interroga, fíjense qué importante para un militar, en vez de llegar y mátalos en caliente como era el porfirismo, Felipe Ángeles llega y le da por saber quién era este Genovevo de la O, por qué se había levantado, y entonces recorre, escucha, interroga y comprende por qué un humilde carbonero tomó las armas. Descubre que era para vengar el asesinato de varios miembros de su familia. Ángeles se conduele del hambre, de la miseria y las injusticias que padecen sus enemigos, al igual que le conmueve la situación miserable de sus soldados. A diferencia de Juvencio Robles, que ya lo mencionó el maestro, que era genocida, un genocida de arrasar con los pueblos y quemarlos, Juvencio Robles usó una política de exterminio contra los zapatistas. Ángeles hablaba de pacificación. Uno de sus principios era no matar a los prisioneros y entender el porqué de sus enemigos. Su presencia en Morelos hace que Genovevo de la O no lo venadee un día en que el general pasaba muy cerca de una trinchera de Genovevo. No lo mato porque es bueno, le dijo, años después cuando se conocieron personalmente. O sea, Genovevo lo hubiera podido matar, pero no lo mata porque es bueno, porque lo va a matar. Fíjense nomás todo el cambio, todas las maromas que podemos ver aquí. De Zapata, en esos días, piensa que su lucha por la tierra es justa, pero cree que el plan de Ayala no tiene una idea de nación.
Esto ya Víctor Hugo lo explicó, obviamente no tiene el zapatismo no tiene una idea de nación, sino de comunidad, autonomía y territorialidad. Antes, el zapatismo y el neozapatismo actual. En la capital, Madero es traicionado. El 9 de febrero de 1913 inicia la decena trágica. Madero viene a Cuernavaca a buscar a Ángeles, en quien confía su vida. Le da el grado de brigadier, regresan a la ciudad. Ángeles permanece con Francisco y Madero y el vicepresidente Pino Suárez dentro de Palacio Nacional. La traición de Victoriano Huerta, entonces máxima autoridad del ejército, en alianza con Bernardo Reyes y Félix Díaz, antiguos porfiristas, dan un golpe de Estado. El día 22 de febrero son tomados prisioneros el presidente y el vicepresidente. A Felipe Ángeles no lo tocan. Temía Huerta que el cariño y admiración que profesaban sus alumnos del colegio militar lo metiera en un problema. Son asesinados Madero y Pino Suárez. Ángeles es enviado a París con su familia. No tiene un centavo y viaja con sus hijos y esposa rumbo a un exilio disfrazado de comisión internacional. En marzo, desde Coahuila, Venustiano Carranza lanza el Plan de Guadalupe con la finalidad de luchar en contra del golpista Huerta y restituir la Constitución de 1857, o sea, la juarista. Felipe Ángeles regresa y se incorpora a las filas constitucionalistas, encabezadas por Venustiano Carranza, con quien no se entiende, y para su fortuna es enviado a luchar junto a Francisco Villa y su potente División del Norte. El guerrillero intuitivo y el general con grados académicos se convierten en una mancuerna imparable. La batalla en que más se les recuerda es la toma de Zacatecas. Venustiano temía la fuerza de Villa potenciada por Ángeles. Trata de dividirla. Ordena a Villa partir su división y enviar una parte a Zacatecas al mando del general Pánfilo Natera. Villa contesta que no va a dividir su tropa exponiéndola al fracaso y que él no obedece órdenes de Natera. Felipe Ángeles redacta el telegrama en que desobedecen a Carranza y marchan con toda la división hacia Zacatecas al mando de Villa. A la vanguardia, con 40 cañones, avanza Ángeles, quien diseña la batalla, acomoda la artillería. El triunfo de esta batalla le gana el nombre del artillero de Villa. La batalla de Zacatecas rompió el espinazo del ejército de Victoriano Huerta. Fue la batalla decisiva y se encuentra en los anales de la guerra popular. No sé si popular o más bien militar. Militar, ¿verdad? Popular, ¿no? Militar, perdón, de la guerra militar. Villa fue considerado como un Napoleón y como un Bolívar por esta batalla. Las puertas para tomar la Ciudad de México estaban abiertas, avanzando por el Bajío, y Carranza da la orden contraria. Por supuesto no podía permitir que Ángeles y Villa entraran a la Ciudad de México y le ganaran el mandado, ¿no? Triunfantes, Ángeles y Villa regresan al constitucionalismo, aceptando a Carranza. Pese a sus diferencias, no quieren, mientras Huerta esté en el poder, dividir a los constitucionalistas. Y toda esta maroma de tipo política es orquestada obviamente por Ángeles, ¿no? Que en este sentido de que por más de que nos hayamos peleado con Carranza, volvemos a quien va a derrotar a Huerta, que es nuestro enemigo, y por eso estamos levantados. Ángeles influye decisivamente en esos años en la política de Villa. En octubre de 1914, en la ciudad de Aguascalientes se lleva a cabo la soberana Convención Revolucionaria. Los generales con tropas discutirán el programa político y los asuntos de gobierno. Ángeles acudió en representación de Francisco Villa. Faltaban los zapatistas. Personalmente, Ángeles con una comisión fue a buscar a Zapata, quien envió una representación. 3 fueron los acuerdos que Felipe Ángeles propuso: que la Asamblea General de la Convención sea soberana, la renuncia de Venustiano Carranza a la jefatura del constitucionalismo y exigir la presencia de los zapatistas. Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron a la Ciudad de México el día 6 de diciembre de 1914 con todo este aliento de la Convención. Carranza desconoce la Convención y se declara el jefe máximo de la revolución y toma el poder ejecutivo. Álvaro Obregón lo secunda en la necesidad de acabar con la división del norte,
que se encuentra en el Bajío, lejos de sus tierras norteñas. Carranza recibe armas por Veracruz. Villa no toma en cuenta los consejos de Felipe Ángeles, que le dice no pelear lejos de su territorio. Le aconseja llevar a Obregón hacia el norte. Las dos batallas de Celaya significan una derrota para la división del norte. Existen muchos libros analizando estas batallas de 1915. Obregón perdió el brazo. Villa fue derrotado y disuelve la división en guerrillas. Felipe Ángeles, ya sin grado militar, se autoexilia con su familia en Texas, compra un ranchito, El Bosque, y se dedica a engordar vacas y vender leche con muy mala suerte. Su amigo, José María Maytorena, exgobernador de Sonora, lo ayuda con dinero. Su situación es angustiosa. Dedica su tiempo en el rancho a leer y pulir sus ideas socialistas. En sus cartas a Maytorena se puede conocer su pensamiento político, sus ideales humanistas, a los que incorpora terminología socialista, que considera que el futuro de la evolución humana es crear una sociedad que fomente la educación tan necesaria para los ricos como para los pobres. Ya está la apuesta liberal de Ángeles. Es un socialismo humanista liberal. No logra captar la lucha de clases, en fin, no es marxista, menos leninista. Bueno, es un chiste personal. Perdón. Critica la actitud pasiva de los intelectuales, a los que llama afeminados, incapaces de actuar en favor de la patria, porque Felipe piensa que lo que está haciendo Carranza pues tiene que ser tirado, porque Carranza Felipe ha traicionado la Constitución del 57, hizo la Constitución del 17 y totalmente acabó con muchas de la democracia que sostenía la Constitución del 57. Entonces llama afeminados a los intelectuales que no le entran a tirar al aparato corrupto de Carranza, que ha traicionado la Constitución del 57, que en un principio Carranza juró defender. Sin embargo, desechó y promulgó la Constitución del 17. Su humanismo teórico y práctico es acorde con las ideas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Su apuesta a la educación como panacea de las desigualdades lo ubica como un liberal, al igual que su concepción de que las sociedades evolucionan así naturalmente hacia el socialismo. Felipe Ángeles admira a los Estados Unidos, lo piensa un país civilizado, pero lo observa con temor a que el gigante se levante en contra de México y rompa su soberanía. Por ahora, dice, están ocupados en la guerra europea, pero cuando ésta termine, mirarán a México y las afrentas que Carranza les ha hecho, sumadas a la invasión a Columbus que realizó Villa, provocando que 10,000 efectivos gringos bajo el mando del general Pershing entraran al país, pisoteando la soberanía, en lo que se conoce como la expedición punitiva para perseguir a Villa, al cual siempre se les escapó. José María Maytorena, desde Nueva York, sostiene pláticas con autoexilados por estar en contra de Carranza. Surge así la Alianza Liberal Mexicana, que tiene por objetivo unir a todos los movimientos anticarrancistas, convoca villistas y maderistas, todo aquel que no haya participado en el golpe de Estado de Huerta. Felipe se resiste, tiene dudas, pero su amor a la patria y su anhelo de participar en la construcción de la fraternidad lo convence a cruzar la frontera con los riesgos que esto conlleva. Busca a Villa. Se encuentra con una situación muy diferente a la de 1913. La división del norte ya no existe. Los excesos de Villa en contra de los vencidos lo indigna. Su posición de no matar a los prisioneros logra algunas veces contener los ahorcamientos y fusilamientos. Decepcionado de Francisco Villa, del cual siempre habló bien, y reconoce como un hombre valiente, astuto y bueno, al que lo hicieron fiera las injusticias. Se interna en el país con un pequeño grupo de seguidores, pernocta en una cueva y es traicionado. Se entrega, es tan andrajoso, mal vestido, él que es tan elegante. Es conducido junto con otros 2 seguidores a Chihuahua. Sus captores prometen tratarlo bien. Viajan en tren y después en auto. Una muchedumbre lo está esperando a la entrada del Teatro de los Héroes, en donde será juzgado. Carranza ha enviado un telegrama pidiendo su muerte. Los jueces serviles cumplen su orden. El juicio es una farsa.
Durante 40 horas pasan al estrado acusadores y acusados. Felipe hace una brillante defensa. Sus abogados piden que no se le juzgue en un tribunal militar. Ángeles ya no pertenece a la milicia, es un civil. Pero más allá de la ley, Carranza se está vengando del general. Los jueces tienen prisa en asesinarlo. Para acercarnos al juicio de Felipe Ángeles, nada mejor que la obra de teatro de Elena Garro. Magistralmente la escritora le da un tono de tragedia al acontecimiento. El teatro está repleto. Más de 5,000 personas siguen en vilo el juicio. Aplauden al general Ángeles cuando se defiende con su implacable ética, cultura. Cita a Víctor Hugo, habla de los pobres, de los indios, de la miseria. Desbarata las acusaciones. Él no disparó en contra de los que lo atraparon. Él no puso resistencia, se entregó pacíficamente. En la obra de teatro se multiplican simbólicamente el recinto en el cual fue juzgado el Teatro de los Héroes con la pantomima de los jueces. La presencia de mujeres que están luchando por su libertad es casi una escena de teatro griego. Se mueven en torno al acusado, lloran, afligidas y tercas en pedir su perdón. Fueron muchas las voces que pidieron clemencia para Felipe Ángeles. El dictador no las escuchó, como suelen hacer los tiranos de hoy y de ayer. Ignorar, guardar silencio y ejecutar sus aberraciones. Las mujeres eran madres agradecidas porque el general evitó que Villa matara a sus hijos caídos en prisión de la División del Norte. Ellas estarán hasta el final. Ellas son las que llevan un traje elegante para el general, que se ha quejado de la manera en que va andrajoso y mal vestido al juicio. Son ellas las que le dicen Ángeles, son ellas a las que le dice Ángeles que son el tesoro de la patria por su amor y abnegación, tan distintas a las francesas que son graciosas, encantadoras y frívolas, inferiores moralmente a las mexicanas o a las americanas frías, calculadoras que hacen al hombre esclavo. Abogó por el reconocimiento de la paternidad. Según Elena Garro, él condujo las órdenes de su fusilamiento. Algunos personajes que estuvieron en el lugar de los hechos sostienen que Felipe Ángeles pidió que en cuanto se pusiera frente al pelotón, éste disparara a matar. No fue así. Dispararon, pero no al pecho, sino al estómago. El general sobrevivió con intestinos e hígado de fuera. Se le dio un tiro de gracia en la cabeza. Su cadáver fue velado en casa de amigos y su entierro concurrió una muchedumbre afligida. Un crimen más de los militares. Pues hasta aquí, este es Felipe Ángeles. Primero, la pregunta de Ulises sobre cuál es el entorno y el contexto en el cual se mueve Felipe Ángeles, a mí se me hace muy interesante ver que es como una bisagra, porque a veces vemos la Revolución Mexicana como el levantamiento popular, que sería Villa, Zapata y los Magón, y por otro lado el Grupo Sonora, que es el que se va perfilando, bueno, Carranza, Obregón y los que ganan y finalmente agandallan el poder, ¿no? Y Felipe Ángeles es una bisagra porque en realidad él también respeta a Zapata y también respeta a Villa. Es decir, que él trata de comprender a Villa como el gran guerrillero que era, y aparte la bondad que tenía Villa, por lo menos en el tiempo que está con Felipe, ¿no? Y por otro lado a Zapata también lo admira mucho. Zapata cuando viene a verlo aquí, pues Zapata lo recibe, o sea, no hubiera recibido a Juvencio Robles o no hubiera recibido a Huerta, que también estuvo aquí haciendo genocidio en Morelos. En cambio, él sí es esa bisagra que permite entender estas dos partes, suavizar estas dos partes de cómo estudiamos a veces la revolución como una revolución popular y una revolución de gandalle, ¿no? Felipe pertenece al ejército, obedece como un miembro del ejército, pero un miembro del ejército crítico y humanista, y aparte puede llegar a comprender perfectamente bien a Zapata y comprender también a Villa. Es esta bisagra pues interesante de su entorno. Y bueno, lo de Grace, pues sí, evidentemente se le llama el artillero de Villa porque la batalla más importante fue la de Zacatecas, en donde se usa la artillería. Pero si vemos los anales de Zacatecas, que está considerada como una de las batallas más importantes que se dieron en la Revolución,
vemos que él es el que diseña todo, cómo va a entrar la infantería, cómo va a entrar la caballería, porque Villa era muy fuerte en la parte de la infantería y la caballería, pues, ¿no? Y Felipe se va hacia los montes, ve uno cuando está diseñando la batalla como estratega, esa batalla, pero está la batalla de Torreón también, está otras batallas que ahorita no recuerdo, que también las gana con Villa, pero la de Zacatecas, que es así como la que más he estudiado y la que les da fama a Villa y a Zapata, digo, a Villa y a Ángeles, perdón, él sale antes y él recorre todos los montes de Zacatecas y ve dónde poner cada uno de la artillería. Y la artillería va a ser muy importante que se use en esa batalla. Y esa es la que coordina Felipe, pero en realidad Felipe coordina toda la batalla, absolutamente toda la batalla. Si uno va a Zacatecas y ve el cerro donde está la Bufa, en el cerro de la Bufa, están los caballos y está Nateras por un lado, está Villa en medio y está Felipe Ángeles a un lado. También Natera jugó un papel muy importante porque fue la retaguardia, y esa retaguardia es Felipe el que la manda. Felipe se da cuenta de que el enemigo va a empezar a salir por un determinado punto, y entonces dice Felipe, ahí es donde te pones tú, Nateras, y agarras a toda la gente. Entonces realmente es una batalla que él piensa en todos y cada uno de los momentos de la batalla, dura 10 días. También él piensa cómo una vez que gane Zacatecas, empieza a organizar la parte social. No hay saqueo, eso es muy importante. No hay saqueo de parte de la División del Norte, y eso es Ángeles el que lo ve. Ángeles también convoca a la gente de Zacatecas, que estaba asustadísima con lo que estaba pasando, porque hay muertos a granel, pues de un lado y de otro. Ángeles ve cómo cada persona en su patio tiene que enterrar a sus muertos, es decir, es un diseñador de una estrategia de antes, durante y después de las batallas. Entonces es mucho más, y es político, porque él con estas ideas humanistas y con estas ideas socialistas también influye muchísimo en Villa, para formarlo, para poder entender otros aspectos del movimiento. Villa lo quería mucho en ese sentido, ¿no? También porque entendía. También Carranza, por ejemplo, lo pelea al principio, porque Carranza se da cuenta que tener un general intelectual, académico, de esta naturaleza, y técnico, conocedor de balística y conocedor de matemáticas, pues era tener una pepita de oro con él. No lo puede aguantar porque Felipe Ángeles pues choca con Carranza y el autoritarismo de Carranza, ¿no? Y se lo manda para Villa. Pero en realidad sí, Felipe Ángeles es un estratega de la revolución. Efectivamente,